Hola, buenas noches. Este video es para explicar un poco el concepto de las funciones de grupo, el uso de las funciones de grupo y cómo yo puedo aplicarlo en ciertos requerimientos o ejercicios en los que aparezca. Voy a usar el modelo de datos que hemos estado usando para hacer algunos ejercicios en clase, que es el de los superhéroes, donde está, obviamente, los superhéroes, la franquicia a los que pertenecen esos superhéroes, los villanos, que también puede ser de esa franquicia, los némesis o la relación que hay entre villano y héroe, porque pueden ser némesis, los poderes que tiene el villano, que están asociados a poderes, y que los superhéroes también tienen esos poderes. La diferencia es que en el caso del superhéroe esa relación dice mucho más de el origen del poder, cosa que no aparece aquí en los villanos, solamente se dice cuál es el poder que tiene, pero para el caso del superhéroe tiene que estar más relacionado con el origen, si ese poder es de nacimiento o bien es adquirido por tecnología o por algún otra estrategia, ¿ya? Entonces voy a explicar primero los conceptos de las funciones de grupo, que era lo que tenía pendiente, porque el último video que había subido tenía que ver con las funciones de fila nada más. Entonces tenía pendiente de las funciones de grupo. Y voy a aprovechar también para explicar los join, ¿ya? Los join de las tablas. Entonces, tengo una serie de ejercicios planteados aquí. Aquí. Pequeños, 3 nada más, para poder explicar el uso de las funciones de grupo, ¿ya? Y de los join, ¿ya? Siempre la gran pregunta es, bueno, ¿cuándo voy a usar las funciones de grupo? Y la segunda gran pregunta es, ¿cuándo voy a usar join? ¿Ya? Siempre de aquí en adelante todos los ejercicios van a ser resueltos con join o no están así, ¿ya? Entonces, es ahí la diferencia. El primer desafío que tengo para explicar estos conceptos dice que, dado ese modelo de datos que les acababa de mostrar, que es el que ustedes tienen en la plataforma, me solicita que obtenga la cantidad de héroes que hay para cada franquicia. Debo indicar el código de la franquicia junto al total. Entonces nosotros vamos acá y me tengo que preocupar siempre de saber dónde están las tablas, ya dónde está esa información. Puede ser una o pueden ser muchas. Para efectos de prueba obviamente tienen que ser más de 2, ya, pero para efectos de este ejercicio vamos a analizar para cada uno de los 3 la cantidad de tablas que voy a necesitar y por qué. Entonces me dicen que es la franquicia y la cantidad de héroes que pertenecen a esa franquicia. Yo siempre tengo que buscar la tabla donde está esa información que me están pidiendo. Entonces empiezo a mirar, quizás la primera pista, por lo que me están pidiendo, ¿verdad? Es la tabla franquicia. Y después yo miro que la tabla franquicia tiene una relación con la tabla superhéroe y también tiene una relación con la tabla villano, pero no me están hablando de los villanos, así que por este lado queda descartado. Pero sí me hablan de los superhéroes. Entonces, en principio deberían ser estas dos. Ahora, ¿de qué me voy a fijar? ¿Qué es lo que me están pidiendo de la franquicia? Porque aquí tengo los datos de la franquicia y aquí tengo los datos de los superhéroes de la franquicia. Entonces, a mí me piden el código de la franquicia y el total de héroes. Entonces, si yo observo esta tabla, técnicamente tengo todas las dos cosas ahí. Aquí tengo el código de la franquicia y aquí tengo el código del héroe que pertenece a esa franquicia. Si uno va a mirar la tabla, ¿cierto? Que es como lo más normal que uno haga. Aquí tengo las tablas y en la tabla héroe villano, no, miento, superhéroe. Si yo miro esta tabla, me voy a dar cuenta de que efectivamente tengo la relación héroe y franquicia. Ya, no tengo el nombre de la franquicia, pero sí tengo su ID. Entonces aquí yo me doy cuenta que tengo dos valores distintos de franquicia, el 20 y el 10. Entonces yo puedo saber aquí cuántos son los héroes asociados a cada una de estas franquicias. En este caso hay solo dos, pero podrían haber muchas más. Entonces, ¿qué hago yo? Yo necesito tener el código de la franquicia y al lado el total de héroes. La información la tengo en esta misma tabla. Entonces no es necesario que yo involucre a la tabla franquicia. Entonces yo voy hacer mi select solo con la tabla superhéroe, porque ahí están los superhéroes y el código de la franquicia que pertenece a ese superhéroe. Entonces me dice que debo indicar el código de la franquicia junto al total. Entonces el código de la franquicia, como su nombre lo indica, es con franquicia, ¿ya? A ver si lo escribo bien, podría ser. Entonces aquí le vamos a poner un alias, aquí va un as,
y que vamos a ponerle franquicia, ¿ya? Entonces, si yo voy por esta tabla, o sea, por esa consulta, perdón, me va a devolver los códigos de toda la franquicia. No es lo que me están pidiendo, me están pidiendo que junto al código de la franquicia aparezca el total de héroes de esa franquicia. Entonces estoy cumpliendo con la mitad de lo que me están pidiendo. Ya, solamente voy a tener el código de la franquicia y no el total al lado. Entonces técnicamente yo sé que para el 20 hay 3 y para el 10 hay 3. Entonces yo tengo que descubrir la forma que me ofrece el lenguaje para poder contar cuántos registros hay de esa franquicia en particular. Entonces yo hago uso de la función de grupo count y mi consejo siempre es, ¿qué me están pidiendo contar? Los héroes de la franquicia. Entonces yo voy a mirar la tabla y digo, ¿qué tengo de identificación del héroe? El código del héroe. Entonces me suena ya mucho más natural el hablar de lo siguiente, de contar los héroes. Entonces yo voy a decir que voy a contar los héroes, que es lo que está representado por el código, para cada una de las franquicias. Entonces, mi inocencia me lleva a cumplir con esa sentencia, o sea, con esa sentencia CL, y aquí ya me dice que tengo un problema porque no es una función de grupo simple, que es la regla de oro de las funciones de grupo. Las funciones de grupo, cuando no están solas en una sentencia CL, como este es el caso, deben llevar una cláusula group by. ¿Ya? Eso es como la regla. Ahora, el por qué es eso, vamos a poner aquí código franquicia. El por qué es eso, porque yo estoy pidiendo contar por código de franquicia. Entonces, cuando el enunciado me dice el total para cada código de franquicia, me justifica la cláusula group by. Más que por la cuestión técnica, porque siempre les digo, o sea, el count, no, si no está solo by, tienen que agregar el group by, pero y la respuesta un poco más analítica de eso, ¿ya? ¿Cuál sería? Es que me están pidiendo contar por código de franquicia. Entonces yo establezco la ejecución de esta sentencia y ahora efectivamente me aparece 20 y el 3, ¿ya? Porque lo que está haciendo la máquina internamente es tomar todo el contenido de la tabla, los va a agrupar por código de franquicia, va a armar grupos y luego de esos grupos que él armó va a ir a contarlos, ¿ya? Entonces, porque eso hace la función count, ¿cuántos héroes hay? Sería la misma historia que si yo tengo, no sé, en una habitación a 50 personas y les digo, ¿saben qué? Agrúpense por sus gustos de comida. Entonces, por ahí van a estar los que les gusta la pizza, por allá van a estar los que les gusta el sushi y un poco más allá van a estar los que les gusta, no sé, la comida india. Entonces, después yo digo, ok, ahora yo quiero saber el promedio de edad de cada grupo. Entonces, ¿qué se hace? Que por cada grupo se calcula el promedio y me informan de eso, ¿ya? Entonces, las funciones de grupo pueden operar a nivel de tabla, pero también pueden operar a nivel de grupo, por eso se llaman funciones de grupo, ¿ya? Porque eventualmente ellas pueden, en este caso el count se va a aplicar por cada franquicia que tenga. Si hay 10 millones de franquicias distintas, este count se va a ejecutar 10 millones de veces, ¿ya? Esa es la gracia, porque necesita contar por cada uno de los códigos de franquicia que existen, ¿ya? Esa es como la justificación. En el 2 me piden algo muy parecido, ¿ya? Aquí me dice que es lo mismo anterior, obtener la cantidad de héroes que hay para cada franquicia, pero ahora me piden el nombre. Entonces yo miro mi modelo de datos y ahora me doy cuenta de que efectivamente ahora sí necesito la tabla franquicia. ¿Y por qué sí la necesito ahora y no hace 5 minutos atrás? Porque ahora me piden el nombre. Hace un rato no lo pedían, en el ejercicio anterior que acabamos de resolver no pedían el nombre. Entonces no tendría por qué haber invitado a la tabla franquicia. Lo puedo hacer igual, ¿ah? Pierdo el concepto de eficiencia porque estoy haciendo un join que no se justifica, que no lo necesito, ¿ya? Pero en este caso estoy obligada porque me piden el nombre de la franquicia. Entonces algo muy parecido, hago el nombre de la franquicia, que es lo que me están pidiendo, y a su lado le pongo el code de los héroes. Code héroe, ¿ya? Entonces, héroe. Aquí se me olvidó ponerle un as para que se vea más bonito. Total. Y acá también tenemos el total. Acá también está el total. Y aquí vamos a poner
la franquicia igual, pero va a aparecer el nombre, franquicia. Perfecto. Entonces ahora es el momento de indicarle las tablas. Entonces, como yo necesito las dos, la sintaxis, una de las sintaxis, que es la más moderna de todas, es la siguiente. La primera tabla, joineada, juntada, unida, con la segunda que es superhéroe. Superhéroe. Héroe, ¿ya? ¿Qué dice? Por una cuestión de simplicidad, para poder referirme a los campos de la tabla franquicia y a los campos de la tabla héroe, uno le pone alias. ¿Ya? Hay gente que le pone la inicial de la tabla, por ejemplo, a franquicia le pondría F y a superior le pondría S, ¿ya? Y otros, como yo, que le ponen secuencias A, B, C, D, E, F, G. Entonces aquí el join va acompañado de una cláusula on, donde yo establezco el criterio para armar las parejas entre franquicia en este caso y superhéroe, ¿ya? Entonces esa es la lógica. ¿Cómo yo sé qué franquicia o qué superhéroe va con qué franquicia? Normalmente aquí están el campo que tienen en común las tablas, ¿ya? Que en este caso debiese ser, si miro el modelo, el código de la franquicia, ¿ya? Que está aquí. Entonces vamos y establecemos que el código de la franquicia de una tabla tiene que ser igual al código de la franquicia de la otra. Entonces uno tiende a hacer esto. El tema es que los dos campos, el de la tabla 1 y el de la tabla 2, se llaman igual, po. Entonces, ¿qué debería pasar aquí? Que aquí yo debería poner los alias. Para eso uso los alias, para distinguir la ambigüedad entre las tablas, los campos de las tablas, perdón. ¿Por qué ambiguo? Porque la máquina no va a saber a qué código de franquicia me estoy refiriendo yo, eso lo sé yo, ¿ya? Pero ella tiene que saber discriminar. Las cosas cuando la máquina las ejecuta deben ser súper claras. La ambigüedad en ningún punto de vista de la informática es aceptable. Por lo tanto, cuando yo digo código de franquicia, me van a decir, bueno, pero ¿de qué tabla? Entonces, bajo esa premisa es que yo debo usar los alias. Entonces, ok, la necesidad de las dos tablas, porque en una está el nombre, porque en la otra están los superhéroes de esa franquicia, y luego cuento, ¿ya? Incluyendo el nombre de la franquicia. Lo voy a ejecutar y nuevamente el clásico error que me dice que no es una función de grupo simple. Ese es el típico error que nos va a aparecer cuando trabajemos con funciones de grupo, porque se nos olvida que cuando la función de grupo no se encuentra sola en la sentencia select, es decir, cuando le acompaña a alguien más o algo más, ese algo más es lo que tiene que formar parte de la sentencia. Group, row, by. ¿Ya? En este caso es todo lo que no está en la función de grupo. No franquicia. Ojo que ahí el id en este caso me ofrece el alias, ¿ya? ¿Quieres poner a punto non franquicia? Porque como se da cuenta que el non franquicia está en la tabla A, él propone el alias. Yo normalmente no los uso y los uso solamente cuando tengo ambigüedad de los campos. De resto no me desgasto mucho en ponerle los alias. Es criterio suyo, digamos. Yo no voy a poner en discusión eso. Y ahí está DC y Marvel, DC 3 y Marvel 3. El resultado es técnicamente el mismo, me ofrece la misma información. Con las dos consultas yo sé que hay 3 héroes en Marvel y 3 héroes en DC, ¿ya? Pero la presentación es distinta. En una me presenta el nombre y en la otra me presenta el código. En la que necesita el nombre tengo que traer a la tabla franquicia, y en la que solo necesito el código no, porque esa información ya está en superhéroe. Finalmente me piden aquí obtener la antigüedad promedio de los superhéroes. Ya, eso, el típico ejercicio en clase, habíamos visto uno en la semana 7 cuando estábamos viendo funciones de grupo, que era medio tortuoso el enunciado, mi punto de vista que no me quedaba muy claro qué me estaban pidiendo. Hay palabras claves en los enunciados que nos ayudan un poco a aclarar qué funciones voy a usar. Acuérdense que las funciones de fila eran mucho de formato, por lo tanto yo mirando la imagen podía ver si necesitaba un upper, un lower, un init cap, un lepad, etc. Ya, en el caso de las funciones de grupo, como son cálculos, el promedio, la suma, el total, el máximo y el mínimo, el enunciado va a mencionar eso, el máximo, el mayor, el menor, etc. Entonces uno ahí tiende como a tener
un pequeño atisbo de la función que voy a usar. Recuerden que las funciones de grupo son solo 5. ¿Ya? La suma, el con, el promedio y el máximo y el mínimo. Son nada más que 5. Y uno tiene que, dependiendo de lo que le pidan, ocupar una u otra. En este caso me piden la antigüedad promedio. Entonces tú dices promedio, ya, ABG. Ya, recuerden siempre la existencia del ABG. Se puede obtener el promedio con la suma total de las observaciones dividido por la cantidad de observaciones. Pero podría ser engorroso un poco, sabiendo que eso que yo podría definirlo en más pasos, lo puedo hacer en uno solo. Entonces, en principio, voy a pensar que es el ABG como función. Entonces, perfecto. Pero ¿ABG de qué? ¿El promedio de qué me están pidiendo? De la antigüedad, del superhéroe. Entonces, cuando yo miro la tabla superhéroe, me doy cuenta de que no tengo mucha antigüedad, porque aunque aquí el campo dice año de aparición, lo que hay ahí es una fecha. Entonces, ¿cómo calculo la antigüedad? ¿Ya? Y hay una fórmula que nosotros hemos precisado, que es como la gran fórmula estándar, ¿cierto? Que aquí dice que es el trunk del months between. Acuérdense que el months between me devuelve between la diferencia de meses entre dos fechas. Es una función de fila, ¿ya? Pero esa función de fila, igual que el trunk, también es una función de fila, necesita parámetros. El month between necesita dos fechas. La primera fecha tiene que ser mayor que la segunda, porque me va a devolver una diferencia. Entonces, la cantidad de meses entre hoy día, por ejemplo, y hace, no sé, el 20 de junio de 1960. ¿Cuántos meses han pasado entre esas dos fechas? La fecha de hoy se obtiene a través de la función sysdate, y la fecha, aquí el campo se llama año aparición. No recuerdo si se llama así, lo voy a ir a mirar. Me parecía que lo había cambiado en algún momento porque no quería mucho que me apareciera la ñ, pero que parece que este script quedó así. No, dice año. Ya, en el diagrama me quedo con la ñ, pero después lo cambié porque año aparición. ¿Ya? Entonces es una fecha. Si bien es cierto, el nombre no quedó muy explicativo que digamos, pero es una fecha la que hay ahí. Entonces eso va a ser la diferencia en meses. Si yo lo divido por 12, va a ser, si yo tomo, no sé, 24 meses, lo divido por 12, son 2 años. Si tengo 300 meses y lo divido por 12, me va a dar la cantidad de años equivalente a esos 300 meses que han pasado. Entonces esto es la antigüedad. Y si yo lo veo de la tabla superhéroe y lo ejecuto así como está, superhéroe, ¿qué me va a dar? Me va a dar aquí todas las antigüedades de todos los superhéroes. Pero yo quiero el promedio de todo eso. Entonces, cuando yo tomo el ABG, lo que va a hacer el ABG es tomar todos estos valores, que en este caso son 6, ¿ya? Y sacar el promedio de esto. Yo los puedo sumar y dividirlos por el total, por la cantidad de superhéroes que hay. No lo puedo dividir por 6. Pero si lo divido por 6, ahora son 6, pero más rato van a ser 10, en 2 años más van a ser 20, etc. Entonces no lo puedo dividir por el número fijo. De dividirlo tendría que hacer el con. El sum por un lado, el con por el otro. Pero resulta que eso ya lo hace, ya hay una función que hace eso, que se llama ABG. Entonces tú te preguntas, ¿y el promedio de qué quieres? El promedio de todo esto que está aquí. Entonces yo podría poner el ABG aquí. Sí, puedes. ¿Y cuál sería el efecto de eso? Que va a calcular las antigüedades, que es lo que acaban de ver, y el ABG va a tomar todo eso, ¿cierto? Todos esos valores, y va a calcular el promedio. Entonces, cuando yo ejecuto esto, me encuentro con que me da un valor, 72,33333333, ya, periódico. Entonces, bien, no se ve muy elegante, entonces esto yo lo voy a truncar. De hecho, podría truncarlo, evitar el truncado de antes y para no perder tantos decimales. Y ahí está. Ahí el promedio de edad es 72. No aproxima, ya, porque el 72,3 sigue siendo 72. Entonces, aquí está la forma en que yo puedo usar funciones. Recuerdo que hay un principio fundamental cuando yo uso funciones, es que yo puedo tener anidamiento de funciones, ya que f llame g y que g llame h, y que la salida de h es el parámetro de g y que la salida de g es la entrada de f, y así.
Aquí, ¿qué es lo primero que se va a calcular? El months between. Después se va a dividir por 12. Eso se le va a pasar al trunc. Ese conjunto de valores lo va a tomar el ABG, lo va a promediar y luego ese resultado lo va a tomar el trunc y lo va a truncar o redondear, como ustedes quieran. ¿Ya? Estoy llamando al round, obviamente. Entonces, ahí está la explicación de cómo yo puedo usar las funciones combinadas. Ojo, que estoy usando funciones de fila en combinación con funciones de grupo. Eso nos va a pasar. ¿Ya? No necesariamente porque la prueba sea de funciones de grupo y de join van a dejar fuera las otras, porque las vamos a necesitar. Las vamos a necesitar para formato, las vamos a necesitar para presentación. Ya acuérdense que las funciones de fila entra mucho por la forma en que voy a presentar mi salida. La quieren mayúscula, la quieren con formato financiero, etc. La quieren solo con un decimal, etc. ¿Ya? Entonces, es más bien de la visualización. En cambio, estas otras son más bien del cálculo interno, podría decirse hasta como de requerimientos más del negocio, más que de la apariencia. Entonces, importante es recordar que yo puedo utilizar las funciones anidadas, sean las que sean. Ya puedo utilizar funciones de grupo anidadas incluso. No solamente puedo anidar funciones de fila con funciones de grupo, puedo anidarlas todas en realidad. Lo otro importante es que no siempre estoy obligada a hacer join. Mi necesidad de hacer un join que responda porque la información que necesito está disgregada en varias tablas. No necesariamente necesito 2 tablas, puedo tener más de 2. Ya de hecho, en el desafío que les dejamos esta semana, había varios ejercicios donde eran 3 tablas las que estaba usando. ¿Ya? Así que en el siguiente video voy a explicar un poco de esos ejercicios, creo que alcanzo a 2, para que les deje un poco la primera parte del camino preparada para que usted tome el resto y termine de desarrollar su habilidad para poder resolver consultas SQL. Eso sería todo para esta primera parte. El video que viene enseguida es para explicar un poquito los desafíos que habíamos dejado la semana pasada, que habíamos tratado de trabajar en clases, ¿ya? Así es que eso es. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y espero que les haya servido de algo. Que estén muy bien.